Hay momentos en la vida en que todo parece desmoronarse, cuando el peso del mundo se vuelve insoportable y cada respiración se siente como una carga. Job conocía bien esa sensación. Era un hombre común, pero con una vida que muchos envidiarían, una carrera sólida, una familia que lo amaba y un futuro brillante por delante. Pero el destino puede ser cruel. De un día para otro, lo que era certeza se convirtió en incertidumbre. La carrera que había construido con tanto esfuerzo se desmoronó como un castillo de naipes. Las cuentas, antes bajo control, comenzaron a acumularse, formando una montaña de deudas que parecía imposible de escalar. Y, como si eso no fuera suficiente, la ansiedad se convirtió en su compañera constante, una sombra invisible que ahogaba cualquier rastro de esperanza. ¿Alguna vez has sentido eso? Como si el universo conspirara contra ti, llevándose todo lo que amas y dejando solo el vacío. Ese era el mundo de Job, un mundo de dolor, de pérdida, de oscuridad. Pero en medio de este abismo, donde muchos se perderían para siempre, Job encontró algo extraordinario. Una pequeña luz, una chispa que se negaba a apagarse, incluso en las tormentas más oscuras. Porque Job descubrió que cuando todo a su alrededor parece desmoronarse, el verdadero poder no reside en las circunstancias, sino dentro de nosotros mismos. Y fue allí, en ese momento de pura adversidad, que Job comenzó el viaje que cambiaría su vida para siempre. Porque esta historia, la historia que estás a punto de escuchar, no trata solo de dolor o pérdida. Es sobre resiliencia, coraje y la capacidad de convertir las peores adversidades en un triunfo extraordinario. Prepárate, porque esta es la prueba de que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay una salida, siempre un camino hacia la luz. Cuando la vida te derriba, la primera reacción es el choque. Pero para Job, el choque rápidamente se convirtió en una profunda sensación de vacío. Observó, casi como un espectador, cómo su vida se desmoronaba ante sus ojos. Ese trabajo que tanto valoraba, que representaba su identidad y su orgullo, simplemente dejó de existir. No hubo aviso. No hubo tiempo para prepararse. Era como si le hubieran quitado el suelo bajo sus pies y él cayera en un abismo sin fin. Con cada día que pasaba, la realidad se volvía más asfixiante. Las cuentas, antes pagadas con facilidad, comenzaron a acumularse. Las llamadas de cobro se convirtieron en una rutina cruel, un recordatorio constante de su nueva realidad. Pero lo peor no era la pérdida financiera, ni siquiera la carga de las deudas. Lo peor era lo que estaba ocurriendo dentro de Job. La ansiedad, esa enemiga silenciosa, comenzó a echar raíces en su mente. Cada mañana era una batalla para levantarse de la cama. Cada noche una lucha contra los pensamientos incesantes que lo mantenían despierto. Job, que antes era conocido por su determinación y optimismo, ahora se encontraba consumido por un miedo paralizante. Comenzó a aislarse, alejándose de las personas que más amaba, de las actividades que antes le traían alegría. La sensación de impotencia era abrumadora. Estaba atrapado en un ciclo de autoacusación, preguntándose qué podría haber hecho de manera diferente, cómo podría haber evitado esta catástrofe. Pero no había respuestas, solo un silencio ensordecedor que resonaba en su mente. Fue en este punto, cuando Job estaba al borde del colapso, que algo inesperado ocurrió. No fue un milagro, ni una solución mágica. Fue un pequeño cambio, casi imperceptible, pero que hizo toda la diferencia. Una noche, después de horas de insomnio, Job se encontró frente a un espejo. Se miró a sí mismo, al hombre en que se había convertido, y casi no se reconoció. Pero en ese instante, algo hizo clic. Un recuerdo distante de quien solía ser, de su fuerza interior, comenzó a resurgir.
Se dio cuenta de que, aunque no podía controlar las circunstancias a su alrededor, todavía había algo que podía controlar: su actitud, su reacción ante la adversidad. Job tomó una decisión, una simple pero poderosa decisión. Iba a luchar. No importaba lo oscura que pudiera parecer la noche, iba a encontrar la manera de volver a la luz. Y con esa decisión vino una nueva fuerza, una nueva determinación. Así que comenzó, un paso a la vez. Pequeñas acciones que, por pequeñas que fueran, representaban un movimiento en la dirección correcta. Volvió a enfrentar sus miedos, a encarar sus desafíos de frente. Cada obstáculo superado, por pequeño que fuera, se convertía en un ladrillo en la reconstrucción de su vida. Job no tenía todas las respuestas, pero tenía algo aún más importante: el coraje de continuar, de creer que, a pesar de todo, podía levantarse de nuevo. Esa fue la verdadera transformación de Job. No fue rápida, no fue fácil, pero fue real. Y es este viaje, esta lucha incansable contra la oscuridad, lo que hace de su historia una inspiración para todos nosotros. Porque si Job pudo hacerlo, tú también puedes. Y este es solo el comienzo de su camino hacia el éxito. A medida que Job comenzó a levantarse de nuevo, se dio cuenta de algo fundamental. La verdadera batalla no estaba afuera, sino dentro de sí mismo. Cada día era una nueva oportunidad para luchar contra los demonios internos, el miedo, la duda, la sensación de fracaso que intentaba arrastrarlo de nuevo al abismo. Y, al enfrentar esta lucha, Job descubrió una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Comenzó a entender que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en siempre levantarse, sin importar cuántas veces te derriben. En ese momento de reconstrucción, Job adoptó un nuevo mantra: un paso a la vez. Sabía que no podía cambiar su vida de la noche a la mañana, pero también sabía que cada pequeña victoria contaba. Comenzó a establecer metas pequeñas, alcanzables, algo que le diera una sensación de progreso, por pequeño que fuera. Estas metas eran como pequeños faros de esperanza en medio de la oscuridad, guiándolo fuera de ese lugar sombrío. A medida que estos pequeños pasos comenzaron a sumarse, Job notó un cambio, no solo en su vida exterior, sino dentro de sí mismo. La ansiedad, que antes lo asfixiaba, comenzó a perder su fuerza. Con cada meta alcanzada, con cada obstáculo superado, Job sentía que su confianza volvía, lenta pero constantemente. Comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, podría recuperar la vida que había perdido, o mejor aún, construir una nueva vida aún más fuerte. Pero el viaje de Job estaba lejos de ser fácil. Con cada nuevo desafío, el pasado intentaba arrastrarlo de nuevo, susurrándole que no era lo suficientemente fuerte, que no lo lograría. Pero Job tenía algo que antes no poseía: la resiliencia. Comenzó a ver cada dificultad no como un final, sino como una oportunidad para crecer, para volverse más fuerte. El dolor, el miedo, la pérdida, todas esas cosas que antes lo destruían, ahora se convertían en combustible para su determinación. Con el tiempo, Job comenzó a transformar no solo su mente, sino también sus acciones. Sabía que necesitaba encontrar una nueva fuente de ingresos, algo que pudiera sustentar a su familia y devolverle la dignidad que sentía haber perdido. Se lanzó a nuevos desafíos, aprendiendo habilidades que nunca había imaginado antes. Hubo fracasos, sí, pero cada fracaso era una lección, una oportunidad para ajustar su rumbo y seguir adelante con más sabiduría. La verdadera transformación de Job no vino de afuera, sino de dentro. Se dio cuenta de que, aunque las circunstancias a su alrededor eran difíciles, lo que realmente importaba era cómo elegía reaccionar ante ellas. Y con cada paso se volvía más fuerte, más confiado, más determinado. Estaba construyendo algo nuevo,
algo poderoso. Una vida basada en el coraje, la perseverancia y la creencia inquebrantable de que sin importar lo que ocurra, tenía el poder de cambiar su historia. Y esta es la gran lección que Job aprendió, que el poder de transformar nuestras vidas está siempre a nuestro alcance, incluso en los momentos más oscuros. Todo lo que necesitamos hacer es dar el primer paso y continuar, un paso a la vez. A medida que Job avanzaba en su viaje de transformación, comenzó a darse cuenta de algo que lo cambió todo: la importancia de la mentalidad. Había pasado tanto tiempo creyendo que el mundo estaba en su contra, que era una víctima de las circunstancias. Pero ahora, con cada nuevo paso, comenzó a entender que lo que realmente importaba no era lo que le sucedía, sino cómo elegía interpretar y reaccionar ante esas situaciones. Este cambio en la forma de pensar fue revolucionario. Job comenzó a ver los desafíos no como barreras insuperables, sino como pruebas, oportunidades para demostrarse a sí mismo que era capaz de superarlos. Comprendió que aunque no podía controlar todo a su alrededor, tenía control total sobre sus respuestas. Empezó a preguntarse a sí mismo: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a partir de esta experiencia? Y al hacerlo, transformó lo que antes eran problemas insuperables en escalones hacia el éxito. Pero esta nueva mentalidad no vino sin esfuerzo. Job tuvo que reprogramar su mente, reescribir las historias que se había contado a sí mismo durante tanto tiempo. Se dedicó a leer, a estudiar, a buscar conocimiento que pudiera ayudarlo a fortalecer su mente. Comenzó a rodearse de personas que también estaban en busca de crecimiento, que lo inspiraban a seguir adelante. Cada día practicaba la gratitud, incluso cuando las cosas aún no eran perfectas. Aprendió a enfocarse en las pequeñas victorias y a usar esas victorias como combustible para continuar. Y con esta nueva mentalidad, Job comenzó a ver resultados. Empezó a notar que las oportunidades no estaban desapareciendo, sino que simplemente no las había visto antes. Ahora, con una visión más clara, comenzó a identificar puertas que se estaban abriendo, puertas que nunca habría notado en su estado anterior de desesperación. Comenzó a actuar, a tomar iniciativas que antes parecían imposibles. Ya no estaba esperando que la vida le diera algo, estaba creando sus propias oportunidades. Sin embargo, este cambio de mentalidad también trajo a la superficie nuevos desafíos. Job se dio cuenta de que, para seguir creciendo, tendría que dejar atrás ciertas cosas, viejos hábitos, creencias limitantes e incluso personas que no compartían su nueva visión. Tuvo que tomar decisiones difíciles, dejar atrás lo que ya no servía a su nueva vida. Y aunque estas decisiones fueron dolorosas, Job sabía que eran necesarias. Estaba construyendo algo nuevo, algo mejor, y no había espacio para lo que lo retenía en el pasado. Al mirar hacia atrás, Job vio cuánto había cambiado. Ya no era el hombre que fue destruido por las circunstancias. Era alguien que, a través de la fuerza de su mente y la determinación de su espíritu, se había reconstruido. Job había descubierto que el verdadero cambio no comienza desde fuera, sino desde dentro, y que el mayor poder que poseía era su propia capacidad de elegir la perseverancia en lugar de la rendición, elegir la fe en lugar del miedo y sobre todo elegir seguir luchando, incluso cuando el camino se volvía difícil. Esta nueva fase de su vida era una prueba de que con la mentalidad adecuada no hay límite para lo que se puede lograr. Y para Job, esta era solo la primera de muchas conquistas que aún estaban por venir. Justo cuando las cosas parecían finalmente estar en su lugar para Job, algo inesperado sucedió. Algo que pondría a prueba todo lo que había aprendido en su viaje hasta ese momento. En medio de su nueva fase de crecimiento, donde cada día parecía traer una pequeña victoria, Job
recibió una noticia que sacudió su recién ganada estabilidad. Era una mañana común y estaba trabajando en un nuevo proyecto que finalmente podría traer la estabilidad financiera que tanto necesitaba. Todo iba bien hasta que su teléfono sonó. Al otro lado de la línea, una voz fría y profesional le dio la noticia que menos esperaba. El proyecto en el que había estado invirtiendo tanto tiempo y esperanza había sido cancelado. Las razones eran muchas: recortes presupuestarios, cambios de dirección en la empresa, decisiones que estaban completamente fuera de su control. Todo el esfuerzo, toda la planificación, parecían desmoronarse en cuestión de segundos. Job sintió un escalofrío en la columna, un miedo familiar que intentó apoderarse de él nuevamente. ¿Era posible que, después de todo, estuviera a punto de perderlo todo otra vez? Esta noticia fue un golpe duro. Job había invertido no solo su tiempo, sino también sus emociones, sus esperanzas en ese proyecto. Había creído que este era el camino hacia su redención completa, el paso final para dejar atrás todo el sufrimiento, y ahora, sin previo aviso, todo se había evaporado ante sus ojos. La vieja sensación de desesperación comenzó a rodearlo, susurrando que tal vez estaba destinado al fracaso, que todo lo que había logrado hasta ahora no era más que una ilusión. En los días que siguieron, Job luchó contra la oscuridad que intentaba envolverlo nuevamente. Se preguntaba si debía seguir intentándolo o si esa era una señal de que debía renunciar de una vez por todas. Las dudas comenzaron a resurgir, esas mismas dudas que pensaba haber superado. Pero mientras enfrentaba esta nueva ola de incertidumbre, algo dentro de él comenzó a cambiar. Job se dio cuenta de que este era el momento decisivo, el momento que realmente definiría su trayectoria. Con una claridad renovada, Job tomó una decisión que marcaría el verdadero punto de inflexión en su vida. Decidió que esta vez no permitiría que la adversidad lo derribara. Ya no era la persona que cedía ante la desesperación frente a los desafíos. Job entendió que este era solo otro obstáculo, una prueba de su resiliencia, un llamado para adaptarse y encontrar un nuevo camino. Y, con eso en mente, comenzó a formular un plan. En lugar de renunciar, Job decidió utilizar lo que había aprendido hasta ese momento para convertir este revés en una nueva oportunidad. Comenzó a explorar nuevas posibilidades, a buscar nuevas asociaciones, a adaptar su enfoque. Job se dio cuenta de que aunque el proyecto original había sido cancelado, la experiencia que adquirió en el camino no podía serle arrebatada. Utilizaría ese conocimiento, esas habilidades, para crear algo aún mejor. Y así, en lugar de dejarse abatir por el revés, Job lo utilizó como un catalizador para algo más grande. Encontró nuevas puertas que se abrían, oportunidades que nunca habría visto antes. Y, con una determinación inquebrantable, siguió adelante, demostrando una vez más que, por más sombría que pueda parecer la situación, siempre hay una manera de transformar la adversidad en triunfo. Este fue el verdadero punto de inflexión en la vida de Job. No el hecho de que enfrentó un nuevo desafío, sino cómo eligió responder a él. Se había convertido en alguien capaz de ver más allá del caos inmediato, alguien que entendía que cada crisis trae consigo una semilla de oportunidad. Y fue esta mentalidad, este coraje de continuar, lo que finalmente lo llevó a un éxito que nunca podría haber imaginado. Y así, Job nos mostró algo verdaderamente poderoso: que la vida está llena de giros inesperados, desafíos que parecen insuperables y momentos en que todo parece perdido. Pero es precisamente en esos momentos cuando se revela la verdadera fuerza de un individuo. Job podría haber renunciado, podría haberse rendido ante la desesperación que intentó dominarlo tantas veces. Pero, en lugar de eso, eligió luchar. Eligió creer que,
Incluso en las peores tormentas había una luz esperando ser encontrada. Su camino no fue fácil y enfrentó más obstáculos de los que muchos podrían soportar. Pero en cada caída encontró una nueva forma de levantarse, una nueva razón para continuar. Aprendió que el fracaso no es el fin, sino una oportunidad para comenzar de nuevo con más sabiduría y fuerza. Y fue esta mentalidad, esta determinación inquebrantable, lo que lo llevó a convertir el sufrimiento en éxito, el dolor en propósito. Job nos enseña que el poder de cambiar nuestras vidas está, sobre todo, en nuestras manos. Nos muestra que, por más oscuras que sean las circunstancias, siempre podemos encontrar una manera de avanzar, de crecer, de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y tal vez, la lección más importante que Job nos deja es que no debemos temer al fracaso. En cambio, debemos verlo como una parte necesaria del camino hacia el éxito. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda la historia de Job. Recuerda que incluso cuando todo parece desmoronarse, tienes dentro de ti el poder de levantarte y luchar de nuevo. Cree en ti mismo, incluso cuando el mundo parezca decir lo contrario. Porque, como Job nos mostró, es posible convertir incluso las peores adversidades en algo extraordinario. Y si esta historia te tocó, si te inspiró de alguna manera, te invito a unirte a nosotros en este viaje de crecimiento y superación. Suscríbete al canal, activa las notificaciones para no perderte ningún contenido y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo hoy. Deja tu comentario abajo, contándonos cómo enfrentas los desafíos de la vida. Juntos podemos inspirarnos unos a otros a continuar, a creer y a transformar nuestras vidas, un paso a la vez. Muchas gracias por ver el video. Recuerda, lo imposible solo existe hasta que alguien demuestra lo contrario. Y tú, al igual que Job, tienes el poder de hacerlo. Nos vemos en el próximo video.